Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Era Verde. Nos encontramos desde las instalaciones del Museo Nacional, a quienes les agradecemos por recibirnos. Se calcula que en Latinoamérica cada persona genera entre 300 y 500 kilos de basura al año. El mal manejo de los residuos y los hábitos de consumo han generado situaciones caóticas en cuanto a este tema. El día de hoy vamos a conversar sobre la intención de algunos alcaldes de adoptar procesos de combustión térmica en sus diferentes formas: incineración, gasificación, pirólisis o plasma, y las opciones ciudadanas que han surgido como respuesta. Para hablar de este tema nos acompaña el día de hoy don Ronald Arrieta, doctor en biotecnología ambiental. Gracias por acompañarnos, don Ronald. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, de verdad. Y también nos acompaña Luis Álvarez, vecino de La Garita de Alajuela, una comunidad donde se pretende poner una planta incineradora. Luis, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Bueno, y en 2014, para empezar a hablar de este tema, se estableció la Moratoria Nacional de Actividades de Transformación Térmica de Residuos Sólidos Ordinarios, incluyendo la incineración, gasificación y pirólisis. Don Luis, ¿a qué respondía esta medida? Bueno, en nuestro país ha habido un mal manejo del tema de los residuos, tanto por parte de las municipalidades como por parte de los gobiernos, y se ha creado una falsa impresión de que ya no hay espacio para rellenos y que la única solución es la incineración. En ese sentido, han habido ya desde hace años atrás varias iniciativas para poner en el país plantas incineradoras que quemen la basura. Pero desgraciadamente sin ningún marco normativo que pusiera reglas claras de cómo funcionaban esas plantas. A principio de este gobierno, los jerarcas del Ministerio de Ambiente, del Ministerio de Salud, se dieron cuenta de esta debilidad y fue que se emitió la moratoria para asegurarse que el país contara con estas reglas claras. Tal vez es importante recalcar que la moratoria hace referencia a dos aspectos claves. La primera es que exista certeza científica y técnica de que estas tecnologías no vayan a afectar a la salud y al ambiente. Y la segunda, no menos importante, es que estas tecnologías no incumplan con los mandatos de la ley 8839, que es la que estipula lo que se debe hacer con los residuos en el país. De no haber sido por esa moratoria, se hubiera abierto la posibilidad de que cualquier tipo de tecnología, buena o mala, pues hubiera sido aprobada en Costa Rica con los riesgos que esto ocasionaría. Finalmente, tal vez vale la pena recalcar que a pesar de que algunos diputados quisieron o interpusieron una acción de inconstitucionalidad contra este decreto de moratoria, la Sala Cuarta rechazó esa acción de inconstitucionalidad y pues reafirmó la potestad que tiene el Estado de velar por la salud y la protección del medio ambiente. Creo que eso es muy importante. Don Ronald, y recientemente en el 2015 se ha hablado de la publicación de un documento que busca regular el tratamiento térmico de desechos sólidos en Costa Rica. Tal vez si usted nos explica cómo funcionan estos métodos de tratamiento de desechos y cuáles son las principales preocupaciones que surgen alrededor de la posible firma de este decreto. Bueno, las plantas de incineración propiamente lo que hacen es funcionar con un exceso de oxígeno, así como cuando nosotros asamos carne, ¿verdad? Que estamos soplando, entonces ahí más bien se trata de introducir bastante oxígeno para que todo se convierta en cenizas y en dióxido de carbono y agua. Pero el proceso, eso sería lo ideal. Lastimosamente se generan otro montón de sustancias, algunas de ellas sumamente tóxicas. Hay otros procesos que es la gasificación, en donde no se inyecta tanto oxígeno. Y la idea ahí es producir un gas que luego ese gas se puede quemar con exceso de oxígeno
Ahí se producen un poco menos de contaminantes, pero aún así es imprescindible tener filtros de muy alta eficiencia para poder retener todos esos contaminantes. Y luego en el proceso de pirólisis es prácticamente que es muy similar porque ahí hay ausencia de oxígeno. Se produce un poco más de gas, pero igualmente también se van a producir una gran cantidad de contaminantes. Los reglamentos que se elaboran pues tratan de limitar al máximo las cantidades de compuestos tóxicos que van a salir al ambiente, ya sea en forma gaseosa o en forma sólida, como son las cenizas. Se pueden hacer reglamentos muy estrictos, más laxos, etc. Lo más preocupante es que aún en Alemania existen serias dificultades para poder controlar a estas empresas. Por ejemplo, existía una planta en el sur de Alemania, en Karlsruhe, en donde se demoró 14 años para cerrar una planta que estaba en una contaminación permanente de su entorno, en Alemania, donde la eficacia y eficiencia de la aplicación de las leyes es mucho mayor que aquí. Imagínense que el Ministerio de Salud había emitido un decreto por ahí del año 96 que prohibía el uso de vehículos recolectores que anduvieran chorreando los famosos lixiviados, ¿verdad? Los caldos estos que todos conocemos. Desde el 96 está prohibido que los camiones recolectores emitan este tipo de caldos. Yo todavía lo sigo viendo por ahí. Si el Ministerio de Salud todavía no tiene la capacidad para mitigar ese impacto, yo no sé cómo van a hacer para poder controlar inversiones que la más pequeñita para unos 10.000 habitantes es de 4.200 millones de colones, ¿verdad? No puede, la inversión de un camión es de más o menos 60 millones y no lo pueden detener, ¿verdad? Lo mismo pueden decir los vecinos de Real Cariari, donde el Ministerio de Salud no ha podido impedir que el relleno de la Carpio esté contaminando con olores nauseabundos. Claro, es un tema preocupante y precisamente en el siguiente bloque queremos profundizar sobre todas estas preocupaciones que hay respecto al tema del manejo de desechos. De momento vamos a hacer una breve pausa y volvemos con más de Era Verde. Estamos de vuelta acá en Era Verde y seguimos conversando sobre el tema del manejo de los residuos sólidos, específicamente sobre el reglamento que pretende regular el tratamiento térmico de desechos en Costa Rica. En la sección anterior estuvimos conversando precisamente sobre el papel gubernamental sobre este tema, ya que el año anterior se declaró una moratoria y este año se pretende firmar un decreto que venga a regular el tratamiento térmico de desechos. Hoy nos acompaña Ronald Arrieta, doctor en biotecnología ambiental, y me gustaría, don Ronald, que usted nos conversara un poco sobre cuáles son las razones por las que hay tanta oposición y tantas preocupaciones sobre estos métodos de los que conversábamos en el bloque anterior. ¿Qué impactos tienen estas supuestas soluciones para el tema del manejo de los desechos? Bueno, nosotros podríamos clasificar los impactos fundamentalmente en 3 grupos: a la salud pública, al medio ambiente y a la economía. A la salud pública porque todos o gran parte de las emisiones son compuestos que no se descomponen en la naturaleza, se van acumulando y se van acumulando. Sobre todo los más peligrosos, que se llaman dioxinas y furanos. Son una especie de sustancias sumamente cancerígenas. Y todavía no se sabe cuánto es la dosis mínima que puede soportar el ser humano.
Luego está la contaminación a los cultivos que pueden haber en el entorno, ¿verdad? Y esto va a tener una afectación también económica. Por ejemplo, en Los Santos, que está apostando a café orgánico, a café artesanal de altísima calidad, cuando los importadores se den cuenta que en sus cercanías hay una incineradora, van a estar cuestionando ese producto. O por ejemplo, también León Cortés está apostando al turismo en salud. Entonces, ¿quién va a venir a un lugar donde se están emitiendo tan altos contaminantes? Luego está de que las emisiones de dióxido de carbono van a acentuar aún más el cambio climático, pero además la destrucción de una serie de materiales obliga a tener que producir esos mismos materiales de nuevo. Quiere decir que va a haber que producir más dióxido de carbono, más afectación. Claro, don Ronald. Y se ha dicho también que sobre este tema, que uno de los argumentos a favor es que va a generar más energía o más empleo este tipo de procesos. ¿Es eso cierto? En cuanto al empleo, es totalmente falso, ¿verdad? Estas plantas requieren de muy poco personal en comparación con la gran cantidad de personas que se requieren para hacer todo el proceso de recuperación y aprovechamiento de materiales. En cuanto a la energía, resulta ser que ahora con la entrada de Reventazón, con la entrada de la planta del Congo en Jiménez y eventualmente la entrada de Diquís, pues el mercado energético de Costa Rica está completamente abastecido, ¿verdad? Don Luis, y me interesa muchísimo que usted nos comparta el caso de la comunidad de La Garita. En La Garita se pretende poner una planta incineradora precisamente. ¿Cuál ha sido la reacción de la comunidad? ¿Cuáles han sido las preocupaciones que tienen respecto a esta posible construcción de una incineradora? Sí, bueno, la propuesta llama a incinerar 2.000 toneladas de basura por día. Eso es una cantidad muy grande. Y pues fue una novedad para la comunidad, y tal vez un factor clave es que logramos unir los esfuerzos por parte de los vecinos, que no somos expertos ni doctores en la materia, para entender de qué se trataban estos proyectos. Son proyectos muy novedosos. Se formó un comité, nos repartimos las tareas, nos dimos a la misión de estudiar todos los aspectos, desde lo legal hasta lo técnico, y en esto tal vez resaltar que es la participación ciudadana, es nuestra responsabilidad. Tenemos derechos, pero también tenemos deberes, y es uno de esos deberes los que creemos que nosotros como vecinos debemos participar y velar porque las cosas que ocurren en nuestras comunidades no se las dejemos solo a los funcionarios, que a veces o no hacen el trabajo o lo hacen mal. Producto de estos estudios que hicimos, pues conocemos bastante bien temas a tomar muy en cuenta: la ubicación de la planta, los factores de riesgo que mencionaba don Ronald, el impacto en el medio ambiente, temas técnicos, afectación a la atmósfera, todos los impactos económicos, sociales. Entonces creo que somos una comunidad mejor informada. Claro, y también hay que tocar un punto aquí importante, y es que las propuestas de estas incineradoras a las municipalidades precisamente son contratos de 20 a 30 años lo que se está manejando. ¿Estos contratos son económicamente rentables para las comunidades, para las mismas municipalidades? Don Ronald, tal vez usted sí nos profundiza sobre este aspecto. Son contratos muy peligrosos, ¿verdad? También porque hay mucha letra menuda. Por ejemplo, en un convenio que se firmó con la Municipalidad de León Cortés, establecía que la incineradora no iba a cobrar $20 por tonelada, lo cual es muy barato, a no ser que la ARECEP estableciera otro monto, ¿verdad? Ahí estaba la zancadilla. Imagínense que para León Cortés lo que hay que invertir para una planta de compostaje que va a producir abono orgánico, va a producir trabajo,
un centro de acopio igualmente. Lo que hay que invertir son, si acaso, 200 millones de colones, ¿verdad? Entonces, la inversión solo para la obra, digamos, técnica y la obra gris son 4.200 millones de colones. Ahí no están todavía incluidos los costos de operación ni los costos financieros. Entonces, para las comunidades eso va a ser impagable. Es más, en Alemania se dio el caso de muchas municipalidades que quebraron debido a que incorporaron esta tecnología. Claro, porque implica un uso de tecnologías muy caras, muy avanzadas. Y precisamente sobre esto, ¿existe certeza sobre los métodos de control de las emisiones de este tipo de tóxicos que pueden liberarse? En el caso de nuestro país, para traerlo acá, ¿existen las condiciones técnicas realmente para poder aplicar estas tecnologías de una forma eficiente, de una forma segura? Alemania es un país, por decir así, químico desde hace unos 300 años, con una industria química muy fuerte. Y sin embargo, los mismos alemanes todavía tienen serias dificultades para controlar esos procesos. Sobre todo lo que se llama en química la calibración de equipos, ¿verdad? La calibración de equipos es un paso muy difícil, muy delicado. No tenemos laboratorios. Acordémonos que el Ministerio de Salud, los laboratorios de controles químicos del Ministerio de Salud fueron desmantelados en las últimas décadas, ¿verdad? Cuando se desmanteló al Ministerio de Salud, también se desmantelaron sus laboratorios. Prácticamente que no tenemos ahora laboratorios de control de alimentos estatales, mucho menos de esta altísima tecnología. No tenemos ni la infraestructura técnica ni la experiencia de personal para poder hacer esos controles. Ahora, esta información es muy importante que sea de conocimiento de las mismas comunidades. Tal vez para cerrar este bloque, don Luis, ¿ha estado esta información al alcance de la comunidad de La Garita, por ejemplo, que es una comunidad donde se pretende hacer este tipo de proyectos? Sí, claro. De hecho, es muy importante, tal vez hay una aclaración que es importante hacer en estas cosas, y es que todas estas cosas hay que dimensionarlas. Si uno no puede medir algo, pues es difícil o evaluar los resultados o gerenciarlo. Digamos, los residuos en general se componen de ese 100%, la mitad son residuos orgánicos, la mitad. Un 30% son reciclables y solo un 20% o menos es algo que se podría terminar desechando, pero si se es creativo podría hacerse más al respecto. Entonces, en ese sentido, las comunidades, y esto es algo que tenemos que empezar todos nosotros, porque este es un tema de una responsabilidad individual, es que entendamos esos números. ¿Qué quiero decir con esto? Primero, que todos debemos ser mucho más agresivos con el reciclaje. Nuestra comunidad en La Garita no queremos quedarnos con los brazos cruzados diciendo no queremos esto, sino que esto ha servido para crear la conciencia que debemos reciclar. Entonces ya se están empezando a hacer programas muy activos de reciclaje. Entonces ese es participar, hay que actuar. Lo mismo pasa con los orgánicos. La mitad de lo que enterramos podemos hacer cosas con ellos. Todas las comunidades rurales podemos hacer programas de compostaje. Los municipios tienen que ver en las comunidades más cosmopolitas, si se quiere, cómo hacer, como se está haciendo en el caso de Juan Viñas, por ejemplo, que la misma municipalidad hace abono. Entonces estamos reduciendo muchísimo el tipo de materiales que terminan en los rellenos. ¿Sí? Y don Luis, precisamente vamos a hablar un poco más sobre estas propuestas en el tercer bloque. Vamos a hacer de momento una breve pausa y volvemos con más de Era Verde.
Estamos de vuelta acá en Era Verde y seguimos conversando sobre el tema del manejo de los residuos, de los desechos sólidos en Costa Rica. Don Ronald Arrieta nos explicó sobre la insostenibilidad económica y ambiental que tienen estas supuestas alternativas del manejo térmico de residuos sólidos. Y ante esta situación, diversas comunidades se han articulado, se han preocupado mucho por el tema y buscan plantear alternativas para generar procesos diferentes de manejo de desechos. Estábamos conversando de eso precisamente en el bloque anterior. Don Luis, ya que hemos conversado sobre todas estas preocupaciones, sobre cómo también el caso de otros países en el que ha sido todo un tema también grave, ¿cuál podría ser una alternativa que se plantee desde las comunidades o cuál es una propuesta? ¿Cuáles opciones hay para manejar los desechos, los residuos sólidos de una forma más sostenible, de una forma que sea más amigable también con el ambiente, con la salud de las personas? ¿Existen estas propuestas? ¿Cuáles son? Claro que sí, y en realidad todo se centra alrededor de la voluntad política y el deseo de las comunidades de participar. Tenemos la gran fortuna de que Costa Rica ya cuenta con una ley, la ley 8839, que se alinea con un concepto que en el mundo se conoce como basura cero, el cual busca reducir al máximo nuestra cultura de tirar las cosas. Entonces, es una solución muy sencilla, es un cambio de manera de pensar. Así como Costa Rica logró cambiar su manera de pensar sobre el fumar en los lugares públicos, sobre el usar un cinturón en un vehículo, tenemos que ir a lo sencillo y implementar lo que ya la ley nos faculta para hacerlo. Y además tiene que ver con tomar conciencia a todas las personas, pero eso, también que se estimule este tipo de alternativas. Y hablando sobre esta propuesta hacia basura cero, que se plantea como una alternativa para el manejo de los residuos, tal vez si profundizamos un poquito más, si es viable, si realmente es factible que las comunidades tengan este tipo de alternativas. Conversemos un poco más sobre hacia basura cero. Bueno, nosotros venimos asesorando desde hace ya unos 5 o 6 años a la Municipalidad de Jiménez, en su distrito primero Juan Viñas y luego en el distrito tercero, y ahí hemos podido demostrar que hacia basura cero no es una idea romántica, sino que es una idea que se puede concretar siempre y cuando, y en primera línea, haya voluntad política. Y si no hay esa voluntad política, las comunidades que tengan voluntad ciudadana pueden obligar a la municipalidad a que tenga voluntad política. En el caso de Jiménez, la voluntad política nació en el mismo Consejo Municipal. Y gracias a eso, en este momento tenemos el 100% de las personas entregando los desechos separadamente en 3 categorías: no aprovechables, aprovechables por reciclaje y biodegradables para hacer abono orgánico. Entonces ahí tenemos un ejemplo muy evidente de que sí se puede. Los pro incineración argumentan de que es que Jiménez es algo muy chiquitico, ¿verdad? Pero yo les puedo demostrar que existen también ciudades grandes, como por ejemplo San Francisco, California, y como Berlín en Alemania. En Stuttgart también se hace todo este proceso, y montones de comunidades en Alemania, ¿verdad? Así es que eso no es romanticismo ecológico, sino que es realismo ecológico. Yo tengo la esperanza que, como estamos en un gobierno de cambio, esa política, esa manera de pensar se pueda cambiar. Esa es mi gran esperanza. Sí, que la idea al final de cuentas es sacarle un provecho a los desechos, no verlos como basura, sino como algo que puede tener otra función. Yo creo que hay algo que hay que entender, y es que todos estos centros de acopio y de compostaje, más que como
obtenedores de productos, lo principal es el servicio que están dando. Porque mucha gente piensa, se están haciendo millonarios con ese montón de cosas. No, lo principal es el servicio. La venta de productos es algo marginal que no alcanza para poder compensar todos los costos que un programa de estos genera, ¿verdad? Pero aún así es muchísimo más barato que el relleno sanitario y 1000 veces mucho más barato y menos contaminante que las plantas de combustión térmica. Bueno, y se nos fue rapidísimo el tiempo, ya se nos acabó el programa, pero nos vamos con esta idea de que sí hay alternativas, sí hay propuestas para hacer un uso más sostenible de los desechos, donde no se vea tan perjudicado el medio ambiente y tampoco se exponga la salud de las personas. Muchas gracias a ambos por acompañarnos en el programa. Gracias a ustedes más bien. Sí, con mucho gusto. Y muchísimas gracias a ustedes que nos acompañaron desde sus hogares en un programa más de Era Verde. Les dejamos con la programación de Canal UCR, donde hacemos televisión con sentido.